Hola gente, ¿qué tal? Bueno, bienvenido a otro video y en esta ocasión les vuelvo a traer otra historia política nacional de nuestra historia de los presidentes, bueno, como lo he hecho en los últimos videos del siglo XIX. Y ahora les voy a hablar sobre el que fue el primer gobierno liberal, ya de la época del comienzo de la República Liberal, la época liberal de los gobiernos que ya a partir de este momento ya no eran decenios, sino que gobernaban cada 6 años. Y el primero de ellos fue Federico Errázuriz Sañartu, este presidente que venía ya en la última etapa de la Alianza Liberal Conservadora. En el gobierno de él se termina por declinar esa alianza que se había forjado en el gobierno anterior, que le hablé el último video, ¿no es cierto?, de Mascayano. Bueno, entonces Sañartu, Federico Errázuriz Sañartu, que figura en este primer periodo, primer presidente del gobierno liberal. Él asume la presidencia en el 1871 hasta el 1876. Perdón, cada 5 años empezaron ahora los gobiernos. Me he equivocado en el número. Me fui por un número. Cada 5 años empezaron a gobernar los distintos gobiernos liberales, y empezando con Sañarto. Bueno, iniciando con él, él fue el primer presidente que nació ya después de la independencia chilena. Él nació en 1825, o sea, el primero que no vi, de todos los presidentes que habían gobernado hasta ese entonces, el primero que no vivió el proceso de independencia, que no participó en guerra, nada, porque al igual que su antecesor Mascayano, él era un civil y también era abogado. Él estudió en la Universidad de Chile leyes y bueno, también hizo un estudio de teología, porque bueno, a pesar de ser liberal, él tuvo un pasado en el Partido Conservador, estuvo en ese partido y, bueno, perteneció, como le decía, en la última oleada de la fusión liberal-conservadora, que él la terminó por desintegrar. Bueno, la tormentosa coalición, las peleas internas de esa época terminaron por desintegrar esa formación, ¿no es cierto?, esa fusión. Bueno, él, como le decía, él tuvo un pasado conservador porque él tenía una hacienda, típica hacienda de antiguos coloniales. Entonces tenía un aire que estaba muy relacionado con la agricultura, la ganadería de la época. Entonces tenía ciertos caracteres conservadores, pero aún así, bueno, él perteneció fuertemente al movimiento liberal que estaba surgiendo en esa época, esa corriente que está, bueno, a nivel mundial, internacional. Y, y por lo mismo él, cuando todavía no era presidente, él perteneció al Club de la Reforma, que fue una coalición, un grupo de intelectuales liberales que formaron parte de la oposición en ese entonces, Manuel Bulnes y Manuel Montt, sobre todo, muy fuertemente. Y digamos, un grupo de élite, por así decirlo, de pensamiento, de un think tank, como se le dice ahora, que se llama La Sociedad y la Igualdad, que eran puros liberales, digamos, corte fino, con influencia anglosajona, francesa, de la época, a la par del conservadurismo, de la República Conservadora, que está influenciada con la Iglesia Católica, ¿no es cierto? Bueno, como le decía entonces, a pesar de su estampa liberal en ese momento y su pasado conservador, justamente con ese pasado él había formado parte del gobierno de su antecesor, Mascayano, que fue ministro de guerra de él. En esa época había ministerio de guerra, la época, bueno, y, y fue ministro de justicia también. Federico Errázuriz Añartu, que, bueno, después de ese currículum que tuvo, digamos, de, de todo ese periodo de alianza liberal conservadora, Mascayano, y termina con él, con Sañartu, él fue elegido unánimemente por la convención liberal de esa época, y él finalmente logra, digamos, aprobación para ser el próximo candidato, y asume la presidencia con una edad alrededor relativamente joven, medianamente, cuarentón, casi cincuentón, por ahí. Creo que el otro candidato que está así como para suceder a Mascayano, José Tomás de Urmeneta, que fue un político también de vasta trayectoria
en esa época, diputado, senador también, que él pertenecía al Partido Nacional Monmarista, el mismo que pertenecía a Mascayano. Y bueno, Sañartu, Federico Sañartu, Errázuriz Sañartu, por el Partido Liberal como tal. Y bueno, en esa época, bueno, las elecciones de toda la época de 1800 se elegían con el formato de colegio electoral, sistema de electores, que digamos eran electores que se elegían a un grupo y ellos les correspondía votar a los candidatos. Se elegían con pinza prácticamente los electores y elegían a tanto diputados, senadores como al presidente, ¿no es cierto? Y así fue por casi todas las elecciones del siglo XIX. Bueno, como él le había dicho, él había participado contra los gobiernos conservadores entonces, y él, por ese hecho, él tuvo en una revolución que le hicieron a Manuel Montt, la de 1851, él tuvo que, digamos, escapar hacia Perú por haber participó al alero del Club de la Reforma, con otros intelectuales más. Bueno, estaba por ahí Francisco Bilbao, también en la Sociedad de la Igualdad, y varias figuras que iban a ser después importantes. Su biografía familiar, sus padres fueron, bueno, su padre fue Francisco Javier Errázuriz Aldunate y su madre fue Josefa Sañartu Manso de Velasco. Bueno, él provenía de una familia de alta alcurnia, ¿no?, de la época, ¿no es cierto?, de la aristocracia, de origen vasco, castellana, una familia más predominante de esa época, más de ese origen de migración europea que influyó mucho en Chile. Hay mucha influencia vasca, muchos descendientes vascos en Chile hasta el día de hoy, bueno, por generación en generación. Fue una de las corrientes de españoles post-independencia española que llegaron después, muy de los que más llegaron a los puertos chilenos, a migrar a nuestro país. Bueno, él también después se casa con Eulogia Echaurren. Bueno, los nombrecitos de esa época eran clásicos, los normales, como también las ex primeras damas de los otros presidentes. Bueno, entonces Eulogia Echaurren fue la primera dama que acompañó a Federico Errázuriz Sañartu. Bueno, tuvieron 14 hijos, también algo normalísimo de la época. Tuvieron muchos hijos destacados, entre ellos estuvo un hijo que iba a ser importante años después, Federico Errázuriz Echaurren, que iba a ser presidente terminando el siglo XIX y empezando el siglo XX. También tuvo una hija que se llama María Errázuriz Echaurren, que iba a ser la primera dama de otro futuro presidente ya entrado al siglo XX, de Germán Riesco. Germán Riesco, que fue presidente un par de periodos después del hijo de Sañartu, Federico Errázuriz Echaurren. Y también tuvo otro hijo que se llama Ladislao, creo que se llama Ladislao Errázuriz no me acuerdo el nombre, Echaurren, que fue un político destacado en la época, muchos cargos de diputados, senadores. Bueno, de todos los hijos que tuvo, esos fueron como los que más resonaron. Y pasamos ahora entonces a su presidencia, lo que hizo, su legado, su obra. Bueno, él, como le decía anteriormente, tenía una cierta, digamos, formación conservadora, a pesar de liberal. Él era laico, era un hombre autoritario, conservador, bien, bien firme, a pesar de ser, digamos, de esa coalición. Y bueno, justamente por una de esas influencias que tuvo, su gobierno fue Abdó Cifuentes. Abdó Cifuentes fue el ministro más conservador que tuvo. De hecho, era el conservador. Y él le advirtió constantemente, contexto de la época. Recuerden que Chile venía de la guerra hispano-sudamericana y Chile, a veces triunfó junto con Perú y Ecuador, quedó muy debilitado en su fuerza. Había obtenido la Covadonga y la Esmeralda, pero aún así su marina, su terrestre había quedado muy debilitada. Entonces, Cifuentes le dice, oye, tenemos que preparar la defensa, urge esto porque se viene un complejo escenario con nuestros vecinos, Bolivia, Perú y Argentina. Con la, digamos, ya con la soberanía, las disputas limítrofes, por los recursos, ya captar más territorio. Entonces habían ciertas tensiones con Bolivia
y con Argentina también fuertemente por la Patagonia que estaba en ese entonces, digamos, en disputa, en litigio, no se sabía de quién era, porque mucho, todas esas repúblicas nacientes desde entonces se basaban en lo escrito, lo que quedó la corona española, la continuación, los virreinatos, el reino. Y Chile, por ascendencia, tenía toda la Patagonia, lo que fue proclamado por el reino de Chile. Argentina también tenía su reclamo de lo que era virreinato de la Plata, del río de la Plata. Bueno, si ustedes ven los mapas de esa época, van a ver cómo ambas partes de España, que era el Reino de Chile o la capital general de Chile y el Virreinato de la Plata, eh, siempre terminan bueno, más que nada el Reino de Chile. Si ustedes ven, él complementaba a toda la Patagonia hasta el Atlántico. El, lo que es la actual Argentina, La Pampa, Río Platense, llegaba hasta Buenos Aires, hasta Bahía Blanca. Y ahí la Patagonia está como zona en disputa, no tenían el territorio declarado. Pero bueno, entre ambos había de todas maneras había un litigio, una disputa. Entonces, Sinfuentes le advierte a Sañartu y le dice, en una de esas puede haber una guerra entre los tres contra nosotros, así que, bueno, afírmate. Y es por eso que Sañartu por primera vez crea el Ministerio de Relaciones Exteriores y puso a cargo a Adolfo Ibáñez, que, bueno, a él le encomendó esa ardua tarea. Bueno, Adolfo Cifuentes siguió con el Ministerio de Justicia y también relacionado con el contexto de las situaciones conflictivas que podrían haber, el ministro de Guerra asume y pone a Aníbal Pinto Garmendi, que iba a ser posteriormente otro gobierno liberal después, en los años venideros. Entonces básicamente a estos dos ministerios, pero sobre todo a Adolfo Ibáñez, se le encomienda rearmar la Armada, el Ejército, ante la situación tendenciosas tensas que van a suceder el próximo año. Bueno, con Bolivia después desencadena lo que hace la guerra del Pacífico, con Perú, y bueno, secretamente Argentina apoyando y Perú y Bolivia. Entonces, lo que le decía Cifuentes no estaba muy alejado, lo predijo. Entonces, por lo mismo, Adolfo Ibáñez encomienda la tarea de conseguirse una flota naval, y ahí es cuando Chile obtiene dos grandes blindados para la escuadra de la Armada, el almirante Cochrane y el Blanco Encalada, barco histórico que, bueno, litigio, como decía, con la Patagonia, junto con el ministro de Guerra, Aníbal Pinto, tampoco llegar al choque, sino que tratar de instalar una visión diplomática, un negociado también. Esa era la idea, también de Chile. Bueno, otro personaje bastante importante en el gobierno de Sañartu fue Benjamín Vicuña Maquena. Ustedes conocen a Vicuña Maquena por la calle Vicuña Maquena, pero él fue un personaje histórico de la política entonces bastante relevante. Bueno, fue el que, digamos por así decirlo, el diseñador, el planificador, el paisajista, digamos, liberal también, el liberal, que durante el gobierno obtuvo el cargo, Sañartu le encomendó, bueno, más que nada el intendente de Santiago. Alguna, tenía algún cargo en la gobernación de la zona de Santiago en la época del gobierno de Sañartu, y él se le encomendó el diseño estratégico, digamos, las cuadras, todo lo que la base de Santiago, remodeló el Cerro Santa Lucía, las calles, las cuadras, las plazas. Hizo un trabajo bastante bonito, arduo y relevante para la zona, digamos, para formar el arquetipo, la estructura de Santiago como buen planificador. Siempre los políticos antiguos miraban a largo plazo, eran visionarios. Entonces, Benjamín Vicuña Maquena fue un servidor público bastante importante para planificar urbanísticamente Santiago. Otro de los sucesos que remarcaron su gobierno bueno, fue algo bastante magro, que afectó, bueno, que no supo manejar, estuvo bastante mal en ese sentido, fue la fuerte caída de las exportaciones, tanto agrícolas como mineras, de esa zona que está en convulsión, tuvo una contracción bien fuerte, bastante negativa, y junto a aquello, también tuvo una disputa muy tensa, una lucha teológica de religión frente, bueno, a un gobierno de Sañartu que
fusión liberal conservadora que está, como les decía, en declive, sus, había en roce, bueno, sus últimas figuras conservadoras que le quedaban, como Cifuentes, y se le fueron cayendo de poquitito, entre ellos por varias cosas. Bueno, esos roces que tuvo fueron la famosa ley de cementerio y algo que tuvo que ver con el registro civil, con los matrimonios. ¿Qué pasó? Un tío de él que se llamaba Manuel Sañartu, creo, si no me equivoco, él fallece y fallece, digamos, no siendo casado, no estaba casado para la época, no tenía relaciones sexuales fuera del matrimonio. Entonces los curas de la época no, se negaban a sepultarlo y confesarle sus pecados al morir por, por su vida sexual. Entonces hubo una situación muy polémica ahí, porque era el gobierno. Entonces, finalmente, un cura, otro sacerdote, apoya, digamos, digamos entonces las pretensiones liberales y logran despachar una ley de cementerios que se permite a gente que no tiene un culto a que tenga digamos, una sepultura normal, fuera de la Iglesia Católica. Bueno, en curas de esta época están bien arraigados con, con pertenecer digamos, al ordenamiento de la Iglesia Católica, ¿no es cierto? Y también, por otro lado, hubo un caso con un matrimonio que era de la ley de matrimonio. Palazuelos, Agustín Palazuelos, que era un político de la época, quería contraer matrimonio, digamos, fuera del credo, siendo diputado, que la figura de la política entonces no podía estar, digamos, casarse sin pertenecer digamos, a la religión predominante, ¿no es cierto? Y bueno, hubo una disputa, muchos curas se negaron, hizo temblar al gobierno de Señor Tú porque había muchos conservadores y liberales, entonces no se ponían de acuerdo, se le concedían el matrimonio públicamente a los sacerdotes, bendiciéndolo a pesar de eso. Bueno, y con eso, después, Abdo Cifuentes, todavía siendo ministro de Señor Tú, él entra en disputa con Varo Arana, Diego Varo Arana, no sé si también lo han escuchado alguna vez, que él era rector de un instituto educacional, y lo que quiere hacer, lo que plantea para la educación Cifuentes es crear una libertad, digamos, de admisión para los colegios privados, que en su mayoría eran católicos. ¿Cuál era la idea? Que no pasaran, digamos, por el examen común que les daba el Instituto Nacional en ese entonces, para entrar a la universidad. Tienen que pasar por ahí, y el rector era Diego Barbarana. Quería que sea libre, que cada colegio católico privado eligiera su estatuto de ingreso. Espectacular, católico. Y Diego Barro Arana, laico, liberal, quería tomar, digamos, tomar la asistencia, planificar toda digamos, la admisión a nombre del monopolio, bueno, institucional. Y ahí hubo una lucha muy fuerte que le afectó mucho a Sañartu, cosa que, bueno, termina cediendo a los liberales y finalmente termina, expulsa, renuncia, mejor dicho, termina renunciando a Abdo Cifuentes, y Sañartu termina colocando a un liberal, José María Barceló, como sucesor. El que fuese, para mí, bueno, Cifuentes, el mejor ministro que tuvo Sañartu, lo echó, o sea, terminó saliéndose, y ahí el gobierno de Sañartu ya entró en una plena doctrina liberal, ya, gobierno liberal como tal, y ahí los años venían los gobiernos liberales. De hecho, ahí ya, con ese hecho se termina por romper la fusión liberal conservadora con la caída, la salida de Cifuentes, y ahí ya, como decía, Sañartu empieza a buscar más liberales, a ponerse un gobierno mucho más liberal, e incluso termina contactando a los radicales, al nuevo y partido en creación desde entonces, el Partido Radical, con Manuel Antonio Mata al bando. Mata también, un nombre histórico, lo hemos escuchado muchas veces en la calle Mata, en Santiago, en el centro, Avenida Mata. Bueno, también en Quilicura también hay una calle que se llama Mata. Bueno, porque tiene más en común cuestiones liberales de la época. Ahí está todo el bando, ¿no es cierto? La coalición. Bueno, el Partido Radical, que después iba a ser muy importante en el siglo venidero. Bueno, pues ya
quizás para futuro otro video, muchos años después, quizás hago un video de eso, no sé. Bueno, y con eso termina por dar por terminada y muerta la fusión liberal conservadora. Y bueno, y con eso después en su gobierno, bueno, durante todo su gobierno en general, pero con eso se veía el Club de la Reforma, que fue la oposición que estuvo con Montt y Vara, en el gobierno de él ya termina, digamos, ya aplicándose, ¿no es cierto? Ya promoviéndose bueno, con varias medidas ya en el poder. Una de esas medidas fueron muchas medidas que fueron más que nada que tenían que ver con la política, los cargos políticos, digamos, temas de quórum, de diputados, senadores, más allá algo para la ciudadanía. Bueno, algunas cosas que sí fueron la ciudadanía fue alguna liberación, el derecho a reunión, también fue, bueno, libertad, la libertad de enseñanza, que, ojo, esa libertad de enseñanza tuvo mucha influencia, como le había dicho anteriormente, de Cifuentes, con la ley de los exámenes libres de los colegios. Un conservador heredó esa idea para Sañartu, para inspirarse, imagínense. Ahí está el significado que tuvo, el gran ministro que tuvo Sañartu. Bueno, libertad de, como les decía, de enseñanza y varias cosas más que tienen que ver con digamos, cosas que servían para, digamos, para la ciudadanía en una función de derecho de asociación, bueno, muchos derechos políticos, de libertades políticas, como lo había mencionado. Y bueno, también para los extranjeros, una ley que hizo que para adquirir en ese entonces la nacionalidad chilena, uno creo que se demora 9 años. Imagínense, bueno, uno, ya puede que está bien, que permanezca tanto en Chile para que sea un chileno más. Ya yo diría unos 5 años, como es ahora, 5 años, 6 años. Pero él, el gobierno de él, modificó, y con un año recién si ya era chileno. No, era muy poco, bueno, medidas que hacía muy flexibilizada, diría yo. Está bien un término medio, pero bueno. Bueno, y ese básicamente fue destacado su gobierno de manera breve, se lo expuse. Bueno, él termina su gobierno, lo sucede su ministro, Aníbal Pinto Garmendia, y él fallece, señor tú, al año después de dejar su gobierno. A los 52 años, muy joven muere, un presidente que murió muy joven. Bueno, en esa época era lamentable, pero era muy típico, era muy normal fallecer joven. Enfermedades, no había medicina avanzada, bueno. Y eso es lo que leí de él, lo que averigüé, leí por ahí por hartas partes y espero que les haya gustado, con mucha humildad, bueno, un repaso breve a la rápida. Y bueno, eso. Entonces, a seguir, ¿no es cierto?, mostrando la historia chilena, que es muy importante para que todos lo sepamos y que no siempre quede en bocas y en voces de otros que malinterpretan todo con sus palabras rebuscadas y todo eso. Así que a seguir dando la batalla cultural y la batalla de la historia política de nuestro país. Que estén bien. Saludos.